Los fariseos con algunos escribas llegaron de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, en efecto, y los judíos no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguen la tradición de los antepasados y al regresar del mercado no comen sin hacer primero abluciones. Además hay otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como lavar los vasos, las jarras y la vajilla de bronce. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de los antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura donde dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Evangelio según San Marcos capítulo 7, versos 1 al 23. ¿Cuál es el verdadero culto a Dios? Notas amables a la palabra de Dios, domingo 1 de septiembre, año 2024. Hoy nos ubicamos un santo que es abad, es eremita, modelo y ejemplo de santidad de vida, San Gil, conocido como San Egidio, abad y eremita. Nuestro santo está ubicado en el siglo VI, historia de Grecia, que es actualmente. El nombre del santo tiene una curiosidad: San Gil, en español, para poder saber traducirlo desde el latín. Egidius sería en latín. El mismo nombre, pero en francés, Gille, y en italiano, Egidio. A veces llamado Egidio el eremita, un monje benedictino griego. La tradición lo coloca como ejemplo de bondad y de un espíritu misericordioso. Excelente persona, muy lleno de sabiduría, muy inteligente, pero muy humilde, muy delicado para tratar a las personas, así como muy dado a la conversión y a la oración. Lo ubican entre los 14 auxiliadores, es decir, aquellos bienaventurados famosos por su eficacia para responder a Dios por los votos a los que se comprometieron. El lugar donde es del natalicio del santo en Atenas, Grecia, parte del Imperio Bizantino. Y este santo se dedicó a dar ese ejemplo maravilloso: cómo se puede perdonar, ayudar a los demás, darle la mano al otro, sacrificarse, glorificar y alabar a Dios con la propia vida. Exactamente coincidencia con nuestro tema para hoy. ¿Cuál es el verdadero culto a Dios? Cuando la persona venera a Dios con su propia vida y su manera de ser. Nuestro santo descansó en la paz del Señor a los 84 años de edad. ¿Cuál es el verdadero culto a Dios? Ese es el tema para este domingo. ¿Cuál es el verdadero culto a Dios? La palabra culto es una palabra bien resbalosa porque la han utilizado históricamente para Dios, para las personas, para las necesidades, porque me sirve, porque es oportunista, entonces le rinde culto a algo la persona. Entonces hoy vamos a aprender que hay un verdadero culto, un culto que es el auténtico y el verdadero. Me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
Con esa frase del profeta Isaías, que es un profeta de por allá del siglo VIII, predicó en el norte de Israel, y este profeta dijo esa frase: el pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Dios está muy triste y Dios está muy desencantado de millones de seres humanos que dicen que creen en Dios y les gustan las cosas de Dios, pero lo honran con los labios, pero su corazón está lejos de Dios. Por ahí vamos a empezar las máximas para hoy. Frases célebres, aforismos, máximas que nos pueden ayudar en el tema, el verdadero culto a Dios. Para salir de dudas sobre ese tema, les recomiendo leer el numeral 2095 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: el verdadero culto a Dios se mueve en las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. Fe, esperanza y caridad me dan un buen culto a Dios. ¿Qué clase de fe tengo yo como católico y cómo la manejo? ¿Y cómo la ejecuto todos los días? La esperanza, que es la virtud de llegar hasta el final y llegar muy bien. Y la caridad es la manera como trato a los demás. Fe, esperanza y caridad. El Catecismo de la Iglesia Católica también recomienda adorar a Dios, es reconocerle como Dios y como Creador. Él es el único creador, Él es el dueño de lo que existe y solamente se debe adorar a Dios. Capítulo 4 del Evangelio de San Lucas: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Capítulo 4 de San Lucas: adorarás a Dios y solo a Él le darás culto. Y la tercera máxima es para recordar por qué Dios vive desencantado de nosotros, por los profetas que en la Biblia denunciaron con frecuencia cómo no había conexión entre la fe y lo que la persona hacía. Por ejemplo, Amós, capítulo 5, es el profeta de los oráculos. Hace poquito explicaba algo sobre los oráculos del profeta Amós, donde él presenta todo el desencanto de Dios de ver millones de seres humanos hablando de Dios y haciendo tanto mal a los demás. Amós capítulo 5 versos 21 al 25. Y una cantidad de culto a Dios pero sin amor a los demás. Isaías capítulo 1. Jesucristo le recuerda las palabras del profeta Oseas: misericordia quiero y no sacrificios. Ahí tenemos tres máximas para hoy. La primera, el verdadero culto a Dios, fe, esperanza y caridad. La segunda, adorarás a Dios y solo a Él le darás culto. La tercera, misericordia quiero y no sacrificio. San Mateo capítulo 9. Para vivir auténticamente una religión es bueno tener en cuenta, determinar cuál es el verdadero culto a Dios. Cuando tenemos la respuesta correcta, nos comportamos como fariseos o como verdaderos creyentes de Dios. El fariseo, ¿qué es lo que hace? Cambia el modelo de Dios y termina alabando a Dios con la boca, pero no con el corazón. Ese es el tema de hoy. ¿Será que alabamos a Dios solo con la boca? Pero el corazón está lejos de Dios. La limpieza es contrario a lo que el fariseo predicaba. El verdadero culto a Dios es respaldar lo que tú crees con lo que eres y cómo tratas a los demás. Jesucristo recuerda qué es lo que no le permite a una persona vivir verdadero culto de religión: el robo, la avaricia, el fraude, la envidia, la insolencia. Capítulo 7 de San Marcos, verso 21. Jesucristo recuerda qué es lo que no le permite vivir limpiamente una religión, una persona. El Hijo de Dios también enseña a una mujer samaritana cuál es el verdadero culto que Dios quiere. Los quiere dar culto verdadero, adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Porque el Padre quiere que le den culto. Dios es espíritu y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y en verdad. Capítulo 4, Evangelio de Juan.
El catecismo de la Iglesia Católica enseña el buen culto a Dios. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Hay que adorar a Dios y salir de la esclavitud y de la idolatría. El gran profeta que enseña el culto que Dios quiere es el profeta Isaías. Hay dos profetas que nos sirven para el tema de hoy, el profeta Isaías y el profeta Amós con sus oráculos, e Isaías con sus denuncias. Oigan a Isaías, aparten de mi vista sus maldades, hagan siempre el bien, hagan lo justo, ayuden a los demás, practiquen la justicia, defiendan los derechos. Isaías capítulo 1, verso 16. San Pablo también nos da una buena colaboración para un excelente culto a Dios. Cambie su manera de pensar y su manera de vivir. Siempre dele culto a Dios. Romanos capítulo 12. Y terminamos con el Papa Francisco en sus grandes intervenciones bíblicas. La voluntad, dice el Papa Francisco, el verdadero culto a Dios no nos debe llevar a discriminar a los demás, al odio, a la violencia, sino al respeto de los demás, el compromiso por amar a los demás. Ese sí que es un verdadero culto a Dios. ¿Cuál es el verdadero culto a Dios? Adorarás a Dios y solo a Él le darás culto. Misericordia quiero y no sacrificio. Practica siempre la fe, la esperanza y la caridad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.